Soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con los videos dedicados a la lógica proposicional. En el video anterior hablamos de proposiciones. Dijimos que las proposiciones son nuestros ladrillos de construcción para los razonamientos, para los argumentos lógicos. Vimos las diferentes operaciones sobre las proposiciones. Comenzamos con la negación, la conjunción, la disyunción. También vimos la disyunción exclusiva. Hablamos también de las tablas de la verdad de cada una de las operaciones. Y en el video de hoy vamos a dedicarnos a la implicación de proposiciones. Tenemos dos proposiciones, una proposición P, una proposición Q, y vamos a hablar de la implicación de P hacia Q. Vamos a ver la nueva proposición que se construye con P y Q y que se llama P implica Q. En este caso, a P la llamamos premisa o hipótesis y a Q la llamamos conclusión o tesis. Se llama implicación, decimos P implica Q. También decimos si P, entonces Q. En el lenguaje usual lo entendemos como P es la premisa a partir de la cual se obtiene la conclusión o la tesis Q. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que P es la proposición: yo soy el ganador de las elecciones. Yo soy el ganador de las elecciones. Y Q es la proposición: hay un aumento en tu sueldo. Entonces la implicación P implica Q. Podemos leerla, podemos decirla, enunciarla como: si yo soy el ganador de las elecciones, entonces tú obtienes un aumento en tu sueldo. Eso sería P implica Q. Según la tabla de la verdad que define la implicación, en todos los casos, excepto en el segundo, la implicación es verdadera. Es decir, ¿cuál es el único caso en el que el enunciado que acabo de hacer, si yo soy el ganador de las elecciones, entonces tú obtienes un aumento en el sueldo? Estaría yo mintiendo, es decir, sería falso ese enunciado únicamente en el caso en el que yo gane las elecciones pero no haya un aumento en tu sueldo. Ese es el único caso en el que estaría yo mintiendo. Vamos a ver los otros casos. Si yo gano las elecciones, o sea, si P es verdadera y tú obtienes tu aumento de salario, entonces yo no te mentí. Es decir, verdadero en P, verdadero en Q. La implicación P implica Q es verdadera. Ya dijimos que si yo gano las elecciones pero no obtienes tu aumento de sueldo, entonces yo mentí, estoy mintiendo, sería falsa la implicación. Y en las otras dos sería verdadera. ¿Por qué? Por ejemplo, si es falso que yo gane las elecciones, o sea, si yo pierdo en las elecciones y resulta verdad que tú obtienes tu aumento en el sueldo, bueno, no pasa nada, yo no te mentí, yo solamente hablé de lo que ocurriría si yo ganara las elecciones. Pero si yo pierdo, no pasa nada. No importa si obtienes o no obtienes tu aumento de sueldo. O sea, falso implica verdadero es un enunciado, una proposición verdadera. Y falso implica falso también es verdadero. Si yo no gano las elecciones y tú tampoco obtienes tu aumento de sueldo, no importa, porque yo solamente me comprometí a que tú ibas a obtener un aumento de sueldo en el caso de que yo ganara las elecciones. Así que falso implica falso es verdadero. Falso implica verdadero es verdadero. Verdadero implica verdadero es verdadero. Verdadero implica falso, no. Esa es la única opción en la que P implica Q es falsa. Cuando la premisa es falsa y la conclusión, cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Eso es lo que resume nuestra tabla de la verdad acá.
¿Ok? Ahora, si tú inviertes la flecha, tienes P y tienes Q, entonces ya sabemos lo que significa P implica Q. Pero Q implica P es otra cosa. Aquí está la tabla de la verdad de Q implica P. Recuerda, Q implica P es verdadera en todo caso, excepto cuando Q, que es la premisa, es verdadera, pero P, que es la tesis o la conclusión, es falsa. Es decir, es falsa solamente en la tercera fila. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, mientras que la otra es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Así que P implica Q y Q implica P tienen distintos valores de verdad. No es lo mismo P implica Q que Q implica P. Así que no te confundas, ¿no? O sea, si inviertes la flecha, obtienes una proposición distinta. Pero si tú inviertes la flecha y pones negación en cada una de las proposiciones, ahora sí resulta que la tabla de la verdad que obtienes tiene los mismos valores de verdad. Fíjate. Aquí pusimos al lado la de P implica Q. Esa ya la vimos. Esta que tenemos aquí es la de no Q implica no P. Recuerda, no Q implica no P sería falsa únicamente en el caso en el que no Q sea verdadera y no P sea falsa. No Q verdadera quiere decir Q falsa, que sería aquí. Y no P falsa significa P verdadera, es decir, aquí. Significa que la tabla de la verdad de no Q implica no P es exactamente igual a la tabla de la verdad de P implica Q. Son iguales las tablas de la verdad. En ese caso, desde el punto de vista de la lógica, P implica Q, no Q implica no P, son la misma cosa. Decimos entonces que son equivalentes esas proposiciones. Y tú tienes proposiciones en las que la tabla de la verdad tiene los mismos valores de verdad, o sea, la tabla es idéntica, entonces dices que esas proposiciones son equivalentes. P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Esta se llama la contrarrecíproca de P implica Q. Antes hablamos de la recíproca. Cuando inviertes la flecha se llama recíproca. Si inviertes la flecha pero además niegas las proposiciones, ambas, entonces estás hablando de la contrarrecíproca y obtienes una proposición que es equivalente a la implicación. Entonces, para resumir, P implica Q desde el punto de vista lógico es lo mismo que no Q implica no P. Por ejemplo, si volvemos al tema este de las elecciones, decíamos que P implica Q era: si yo soy el ganador de las elecciones, entonces tú obtienes un aumento del sueldo. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Si tú no tienes un aumento de sueldo, entonces es porque yo no gané las elecciones. Entonces, no Q implica no P. Son equivalentes las dos proposiciones. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, ya que estamos en este tema de las proposiciones equivalentes, vamos a ver otra proposición que es equivalente a la condicional, la P implica Q. Tenemos aquí para recordar la tabla de la verdad de P implica Q. Si P, entonces Q. Dijimos que esa es verdadera en todo caso, excepto cuando la premisa, que es P, es verdadera, pero la conclusión, que es Q, es falsa. ¿Ok? Fíjate que la implicación es verdadera en los dos casos en que P es falsa. Fíjate, si P es falsa, no importa lo que sea Q, la implicación P implica Q es verdadera, siempre que P sea falsa. O lo que es lo mismo, siempre que la negación de P sea verdadera. El otro caso en el que es verdadera es cuando Q es verdadera. Fíjate que si Q es falsa, no es verdad. Entonces, en el caso en el que no P es falsa,
o sea, cuando P es verdadera, para que la implicación sea verdadera, tiene que ser verdadera Q. Es decir, los casos en que es verdadera la implicación son aquellos en los que vale no P o vale Q. Eso nos hace pensar, bueno, vamos a analizar la tabla de la verdad de no P o Q. Esa proposición, no P o Q. Aquí está la tabla de la verdad. Si P es verdadera, entonces no P es falsa. Pero si Q es verdadera, la disyunción es verdadera. Recuerda que para que la disyunción sea verdadera, basta con que una de las dos sea verdadera. Así que si Q es verdadera, la disyunción de Q con cualquier otra cosa, por ejemplo, no P, sería verdadera. Ahora, si Q es falsa y P es verdadera, como P verdadero es lo mismo que decir no P falsa, entonces aquí tendríamos falso o falso. Falso o falso es falso. Recuerda que la disyunción, para que sea verdadera, o alguna de las dos tiene que ser verdadera, pero si ambas son falsas, sería falso. El otro caso, si P es falsa, ya dijimos, no P sería verdadera, por lo tanto la disyunción sería verdadera. Y lo mismo para el otro caso. Si P es falsa, significa que no P es verdadera. Entonces, como una de las dos es verdadera, la disyunción es verdadera. Entonces, la proposición no P o Q es verdadera exactamente en los casos en los que P implica Q es verdadera. Y también vale falsa en los casos en que P implica Q es falsa. Las dos tablas de la verdad coinciden, así que la proposición P implica Q, desde el punto de vista lógico, es lo mismo que no P o Q. De hecho, en algunos libros, algunos autores definen la implicación de esa manera. Te dicen, suponiendo que ya definieron la negación, ya definieron la disyunción, entonces dicen, vamos a definir la implicación de la siguiente manera. P implica Q significa no P o Q. Y esa es una manera perfecta de definir la implicación. Porque desde el punto de vista lógico son equivalentes. O sea, la implicación se puede definir a partir de la negación y de la disyunción. Entonces, pensando un poco, podemos plantearnos definir en general la disyunción a partir de la negación y de la conjunción. Es decir, supongamos que hubiésemos comenzado con la negación y la conjunción, y vamos a definir la disyunción utilizando la negación y la conjunción de una vez, sin colocar artificialmente la tabla de la verdad. Fíjate, P o Q, ya esta la habíamos construido. Aquí tenemos P, aquí tenemos Q. Si ponemos negación en ambas, no P, no Q, estaríamos cambiando en este lado, donde aparece verdadero, lo estaríamos cambiando por falso, y viceversa, donde está falso ponemos verdadero. Y en vez de poner conjunción, ponemos disyunción, ponemos conjunción. Recuerda que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas. Entonces aquí sería falso y falso para las negaciones, ¿no? Aquí sería falso y falso, eso sería falso. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Bueno, este falso, recuerda que estamos cambiando falso por verdadero. Este sería verdadero y verdadero, entonces da verdadero. Aquí lo dije al revés, ¿no? Falso, verdadero, cuando pongo las negaciones sería verdadero y falso, pero de todas maneras, si una de las dos es falsa, la conjunción es falsa. Igual aquí, ¿no? O sea, total que si yo cambio las proposiciones por sus negaciones y pongo conjunción, esto me da la disyunción. De hecho, también vale al revés. Si yo tengo la conjunción y pongo negación en P y en Q y volteo, me queda para definir la conjunción en función de la negación y la disyunción. Es decir, son equivalentes las proposiciones
Bueno, no, aquí le falta para que esto sea igual que esto, aquí habría que ponerle una negación, además, ¿no? Para que esta f la cambie por una b, esta f lo cambie por una b, esta f la cambie por una b. Entonces sí, es exacto. No es que esta sea equivalente a este, sino la negación de toda esta. De hecho, esa es la conclusión que está acá, ¿no? P o Q tiene la misma tabla de la verdad que la negación de esta. Pues, recuerda, la negación es cambiar esto, esta f por una b, esta f por una b, esta f por una b, esta b por una f, me queda esta exactamente. Entonces, la negación de esta conjunción que está aquí, que sería negando P, negando Q, la negación de todo eso es lo mismo que la disyunción. De esa manera tú puedes establecer la disyunción en función de la negación y la conjunción. Lo que yo estaba comentando es que también se puede hacer al revés. Si yo pongo en la conjunción, pongo aquí la tabla de la verdad de la conjunción, le pongo negaciones, volteo y vuelvo a negar, me queda la conjunción en función de la negación y la disyunción. Y bueno, otra combinación que existe, otra combinación que se puede hacer con las proposiciones, con las operaciones que ya tenemos de proposiciones, se llama la bicondicional, ¿no? Sabemos lo que significa P implica Q, sabemos lo que significa Q implica P, y si hacemos la conjunción de esas dos, entonces toda esa proposición nueva, P implica Q y Q implica P, la escribimos con una flecha doble, una flecha de P hacia Q y una flecha de Q hacia P, y se lee P si y solo si Q. Esa proposición es verdadera siempre que sea verdadera la implicación de P hacia Q y también la implicación de Q hacia P. Entonces fíjate, o sea, los casos en el que P implica Q y Q implica P son verdaderos. Recuerda la implicación que tenemos, ¿dónde está? Aquí está, P implica Q. Recuerda que es verdadero en todos los casos, excepto cuando la premisa es verdadera y la tesis es falsa. Lo mismo para Q. Para Q implica P, ¿dónde está? Q implica P. Entonces tendremos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, y donde cambia es en esta que son intermedias, ¿no? Entonces la bicondicional dice, bueno, es verdad en aquellos casos en el que Q implica P y P implica Q, las dos son verdaderas. Entonces sería solamente verdadero, verdadero, porque me da verdadero aquí, y falso, falso, porque me da verdadero aquí. Si es verdadero o falso, la implicación de Q hacia P me da verdadero, pero la de P hacia Q me da falso. Y aquí, cuando voy de Q hacia P, P falso y Q verdadero me da falso, pero en P implica Q me da verdadero. Entonces solamente coinciden P implica Q y Q implica P, solamente coinciden en la primera fila y en la última fila, es decir, verdadero, verdadero, falso, falso. Que ambas, P y Q, sean verdaderas o que sean falsas ambas. Entonces esta es la tabla de la verdad de la bicondicional. P, si y solo si Q es verdadera únicamente en los casos en que P es verdadera y Q es verdadera, y en el caso en que P es falsa y Q es falsa. O sea, tienen que ser verdaderas las dos o falsas las dos para que el bicondicional sea verdadero. Entonces se lee si y solo si P, si y solo si Q. Es decir, P es verdad si Q es verdad y viceversa. Q es verdad si P es verdad. Por eso el sí y solo sí, la bicondicional, es verdad solamente cuando ambas son verdad o cuando ambas son falsas. Bien, esas son todas las combinaciones básicas de las proposiciones. Hemos visto la bicondicional, vamos de atrás hacia adelante. Vimos la bicondicional, vimos cómo obtener la disyunción a partir de negación y conjunción. Vimos una proposición que es equivalente a la condicional, o sea, dijimos P implica Q, es lo mismo que no P o Q. Vimos la contrarrecíproca, que es si estamos hablando de P implica Q, la contrarrecíproca de esa proposición es no Q implica no P. La recíproca de P implica Q es Q implica P.
Y bueno, comenzamos con la implicación, que dijimos que era la proposición que combina dos, una P y una Q. P se llama premisa o hipótesis, Q se llama conclusión o tesis, y la implicación es verdadera en todo caso, excepto cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. De una proposición verdadera se puede concluir una proposición verdadera. De una proposición falsa se puede concluir tanto verdadero como falso. Pero de una proposición verdadera no se puede concluir una proposición falsa. Esa es la interpretación de esta construcción de lo que es la implicación. El si P, entonces Q. A partir de una hipótesis que es verdadera, no puedes concluir una tesis, una conclusión, no puedes obtener una conclusión que sea falsa. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez y seguimos en una siguiente oportunidad.